Bien, entonces ya hemos estructurado este presupuesto y lo que nos queda ahora es el precio, que significa el costo unitario por la partida, ¿sí? Para ello teníamos que ir a la opción aquí de modo de ver y poner también análisis de precios unitarios, ¿no? Para que podamos nosotros no solamente ver las partidas en la parte superior, en la estructura del presupuesto, sino que en la parte inferior, que es donde estamos ahorita, acá en el espacio en blanco, poder nosotros hacer nuestros análisis de costos unitarios, ¿ya? Entonces, voy a enumerar, en este caso estoy enumerando la partida, voy a ir a la parte inferior y aquí voy a comenzar a ingresar los recursos. Entonces, para eso, también les invito a que dentro del material que se les ha enviado, abran el archivo que dice análisis de costos unitarios. Y aquí va a estar los recursos que necesitamos por cada una de las partidas, así como sus datos de rendimientos y cuadrillas y precios, ¿ya? Entonces nos basamos de esta estructura para poder ingresarla al S10 sin ninguna complicación. Entonces vamos a excavación y por ejemplo en excavación vamos, ya hemos señalado, hay que fijarnos que esté aquí también el nombre y aquí en la parte inferior vamos a ingresar los recursos. ¿Qué recursos tiene esta partida? Pues tienen los recursos perforadoras. Entonces hacemos anticlic, adicionar recurso y decimos, ¿la perforadora es una mano de obra, es un material, es un equipo o es un subcontrato? Entonces en el catálogo de recursos que estamos ahorita observando, que es lo que se aperturó cuando yo puse recursos, pues vemos que están organizados, así como el análisis de costo unitario, mano de obra, materiales y lo que son equipos. De esa manera están organizados. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a hacer es ingresar a la categoría que necesitamos. En este caso, como se trata de la perforadora, voy a ir a equipos. Y en equipos voy a ir a maquinaria y equipos. Y miren, ustedes se despliega una serie de, vamos a decir, estructuras, ¿no? Grupos dentro de la maquinaria. Y si nosotros estamos hablando de una perforadora, pues esta va a pertenecer a alguno de ellos, ¿no? ¿Será un equipo topográfico? ¿Será un elemento para encofrado? ¿Qué será? ¿No? Entonces yo también les invito a que ustedes dentro de este grupo de maquinaria y equipos pongan anticlic, nuevo subítem y ahí pongan de repente, ¿no? Lo siguiente, maquinaria para pilotajes. Y ponemos adicionar, ¿no? Entonces dentro de maquinaria para pilotaje, vamos, nuevamente, cuando se hace de esta manera, o sea, que ustedes no le encuentren lo que crearon, entonces lo hacen, mejor dicho, salen nuevamente de ahí. Aquí está, maquinaria para pilotaje. Entonces, una vez que ingresan aquí, a este rubro, voy a ir a la parte derecha, anticlic y pongo adicionar. Y aquí vamos a colocar nosotros el recurso. ¿Cómo se llama el recurso? Perforadora. Voy a ponerlo guión CSIC, ¿ya? Para diferenciarlo, si no se nos va, bueno, a mí se me va a confundir. Luego, en descripción alterna no se coloca nada. En unidad vamos a colocar que en este caso no es hora máquina, no es hora equipo. En este caso le han colocado metro lineal. Y ahí lo vamos a hacer así. Ya para nuestro otro presupuesto más extenso, lo vamos a hacer según los lineamientos de la norma, del reglamento. ¿Ya? Esto más que todo para que completen todo el proceso, algo corto para entrenarnos y luego ya vamos a hacer un presupuesto más amplio, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos el metro. Aquí, bueno, puedes activar o desactivar el IGB, ¿no? Pero en este caso, ustedes saben que también en los análisis de costos unitarios nosotros tenemos que ver si se va a añadir o no el IGB. Y eso va a estar en función a la forma de ejecución. Esta es una obra por contrata. Por lo tanto, en los recursos no debería considerarse IGB, ¿no es cierto? Porque al final lo colocamos. Pero igual yo no lo estoy eligiendo, así que está en blanco, ¿no? No hay ningún problema ahí. Índice unificado. En lo que es maquinaria, sabemos que el índice unificado es el 49, maquinaria y equipo importado, ¿no? Ahí está. Luego no se coloca absolutamente nada,
es todo lo que vamos a nosotros a considerar. Luego vamos a adicionar. Dice, ¿desea continuar adicionando los recursos específicos? Sí. Pongo modificar. Espero unos segundos. Pongo doble clic y ya se añadió mi recurso. Como está programado para que yo siga ingresando más, en este caso, recursos, entonces es que se queda ahí. Pero cuando ya terminas de ingresar todos tus recursos, en el caso tengas más, vas a esta opción de seleccionar grupo de registros y retornar. Y ahí está, ¿no? Bien, una vez que ya ingresas los recursos, en este caso es el único recurso, ¿no? Aquí también está indicado. Es el único recurso que se tiene dentro de la partida de excavación de pilotes. Entonces, una vez que ingresamos todos los recursos, en este caso es el único, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente paso, que es el de ingresar rendimientos. Activamos, vamos a decir, el cálculo que vamos a hacer aquí en el análisis de costo unitario, ingresando este valor llamado rendimientos. Hacemos clic en el nombrecito verde y activamos esta ventana, ¿sí? Que dice rendimientos. Entonces aquí vamos a colocar el valor. ¿Cuánto es el rendimiento? En este caso me dice que es un global por día. Y cuadrilla 1 ponemos aceptar. ¿Ya? Luego que ya activé colocando el valor del rendimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos aquí al análisis en la parte de abajo, ¿no? Entonces aquí no tiene cuadrilla. En cantidad tiene 29.92. En precio es un valor que también se ha colocado 898. Y automáticamente lo calcula y ese valor es lo que el S10 lo jala a la página superior donde es el reporte de la hoja del presupuesto y lo multiplica con el metrado y me saca ahí el monto parcial de mi partida. Es eso lo que nos va ayudando el S10 en el procesamiento, ¿correcto? De los datos, de los valores. Bien, luego nos vamos a la partida 0. Señalamos la partida 0 y nos vamos aquí a la parte inferior. En la parte inferior vamos a ingresar el detalle de todos los insumos o recursos que se requieren para poder nosotros finalmente hallar este costo unitario, este el valor económico en función a la unidad de medida de su partida. Entonces, para ello vamos a ingresar estos recursos. Por ejemplo, en lo que es el acero, nos indican ingresar operario y peón. Entonces ponemos anticlic, adicionar recurso. Aquí ya no vamos a ir a equipos, tampoco vamos a ir a materiales, vamos a ir a mano de obra. En mano de obra tenemos el personal obrero, dentro del personal obrero tenemos operario y tenemos también peón, ¿sí? Entonces eso está ahí añadido. Otra cosita también, bueno, en mi caso yo ya sé que mis recursos que están aquí están correctos, no hay ningún problema, todo está bien. Pero en el caso suyo, no sé cómo estén sus recursos creados en la base de datos. Entonces, cuando ustedes no saben cómo están creados sus recursos, que van a cogerlo nada más para sus análisis de costo unitario, les recomiendo que hagan anticlic, modificar y observen cómo se creó ese recurso en esa base de datos. Por ejemplo, hay que observar que la unidad de medida del recurso sea la correcta. En este caso del peón tiene que ser hora hombre. También chequeamos que el índice unificado de este recurso peón sea 47, que es de la mano de obra. Entonces estas dos cositas las tenemos que verificar, tanto la unidad de ese recurso como el índice unificado, ¿sí? Una vez que ya está eso, bien, entonces ya no hay ningún problema. Significa que sí lo crearon bien en la base de datos del S10, ¿ya? Bien, entonces luego, ¿qué más tengo? Ya terminé con la mano de obra. Luego me voy a los materiales. Y en los materiales tengo por agregar al alambre negro recocido. Entonces tengo aquí acero y derivados. Tengo el alambre negro recocido número 16. Igual, chequeamos, vemos que sí tiene la unidad de medida de kilogramos, que sí tiene el índice unificado 2, por lo tanto no habría ningún problema, ¿sí? Entonces aquí hacemos doble clic. Luego tenemos aceros corrugados.
tenemos también aquí el grupo de acero corrugados y aquí tenemos que buscar acero corrugados FY 4200, grado 60 de 3 octavos por 9 metros y que la unidad sea kilogramos. Entonces tenemos este de aquí, voy a poner modificar y chequeamos que tenga la unidad de kilogramos, está perfecto, y que el índice unificado sea 3, eso también está perfecto, ¿sí? Muy bien, colocamos ahí. Luego tenemos el acero corrugado FY 4200, ¿sí? Grado 60 de 3 cuartos por 9 metros. Entonces también chequeamos que tenga la unidad y el índice unificado, ¿sí? Entonces hacemos ahí doble clic. Muy bien, terminamos entonces con los materiales. Ojo, ¿qué sucede si ustedes no tuvieran algún recurso? ¿Qué sucede? Entonces, si no hubiese algún recurso dentro del listado que está aquí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a irse al grupo donde pertenece ese recurso que yo voy a crear. Hay que ver cuál es su familia, ¿no? Cuál es su grupo y dentro del grupo crearlo. Porque si no, luego cuando quieran cogerlo, van a hacer una confusión o van a seguir duplicando recursos. Entonces, si ustedes quieren crear un recurso ángulos, van a ángulos. Si ustedes quieren crear un recurso clavos de otro tipo, tal vez van ahí. En el caso de aceros corrugados, por ejemplo, si yo quiero crear algo distinto a lo que está ahí, ¿qué hago? Anticlic, adicionar. Y acá usted va a colocar, por ejemplo, el nombre del recurso. Acá digitará 0 de 5 octavos de pulgadas de repente. Descripción alterna no va a ir nada. En unidad va la unidad de ese recurso, que es la unidad de comercialización, kilogramos. En IGB vamos a ver que esto se da en función a la forma de ejecución, para ver si consideramos con IGB o sin IGB. Luego tenemos el índice unificado, que ese es un código que lo vamos a coger del listado de los 80 que nos brinda, en este caso, pues el INEI, ¿cierto? Y nada más, no hay otra cosa más que tengan que colocar, ¿ya? Entonces así lo vamos a crear, incluso cuando hagamos el de pavimentación, por ahí también vamos a crear algunos, ¿ya? Bien, y el último recurso son las herramientas manuales. Entonces las herramientas manuales no es ni mano de obra, no es ni materiales, no es ni equipo, es su contrato. Entonces lo que vamos a hacer cuando quieren añadir este recurso herramientas manuales, vamos a señalar todos los recursos, vamos a ir a la parte derecha, vamos a colocar herramientas manuales aquí y vamos a chequear que su unidad sea porcentaje de la mano de obra. Hago doble clic y luego, como ya alojé a todos los recursos que son parte de mi partida acero corrugado, entonces simplemente voy a la opción de seleccionar grupo de registros y retornar. Una vez que ya hemos ingresado a todos los recursos, el paso número 2, ¿sí? El paso número 2 es que activemos con el ingreso del rendimiento. Entonces voy a hacer doble clic en el nombrecito verde y digito mi rendimiento que le corresponde, que en este caso es 1. ¿Sí? Luego que he ingresado mi rendimiento, voy a ingresar los datos en las columnas que aquí me solicita. Por ejemplo, operario, sabemos que tenemos que ingresar su cuadrilla, que es 2. Por defecto, ya le sale la cantidad, porque esa ya la hace el S10. Igualito con la fórmula que nosotros hemos empleado en Excel, y el S10 lo tiene acá programado. Y ya empleó la fórmula y le sale automáticamente el valor. En lo que es precio, sí, ahí nosotros tenemos que irnos a los valores, a los costos que nos dice Capeco con construcción civil, que es estos datos que ya lo hemos visto también en clase, ¿no? ¿Cuáles son estos datos? Vamos a ir aquí a ver sus costos. Operario 24.22. 24.22. El peón, ¿cuánto es su cuadrilla? 4 y su costo del peón 17.28. Muy bien, en lo que es el alambre no tiene cuadrillas, ¿no? Ni el alambre ni el acero tiene cuadrillas, tiene cantidades. ¿Cuánto es la cantidad?
Lo que es alambre, 70.59, porque ojo, esto es por toda la unidad de pilotes, por eso es que es unidades globales. Otro el tratamiento, porque eso se trata de una empresa pues que lo trabaja así sus presupuestos. Pero nosotros sabemos que en condiciones normales pues tenemos que respetar esta cantidad por la unidad de medida de la partida. Y eso lo vamos a trabajar en el presupuesto mucho más grande de la pavimentación, ¿no? Por ahora quiero que se entrene con el uso del programa más que todo y completemos todo el proceso, ¿ya? Su costo, 4.50. Luego, en lo que es acero corrugado 3/8, 395.64 y su costo es 4. Y el otro es 1016.06 y su precio es de 4 también. En lo que es la cantidad de la mano de obra, perdón, de herramientas manuales es 5%. Muy bien. Entonces, mire, ingresando todos los valores que me pide, ¿cierto? Aquí en este análisis costo unitario en el S10, sale automáticamente mi precio y me está saliendo que el global en cuanto al acero corrugado es de 6.951.96. Luego nos vamos al concreto F'C, 210 kilos sobre centímetros cuadrados para pilotes. Entonces, para ello vamos a ingresar también todos nuestros recursos que nosotros requerimos. ¿Cuáles son estos? El oficial, el peón, los cuales están aquí también. El oficial, el peón, el combustible, piedra chancada, arena gruesa, cemento Portland, aditivo, herramientas manuales, mezcladora de trompo, ¿no? De 9 pies cúbicos, mezcladora de trompo de 12 pies cúbicos. Todos estos recursos son los que yo voy a añadir aquí y que están en esta hojita, ¿no? Las voy a ir añadiendo. Entonces vamos primero al oficial, anticlic, adicionar recurso, voy a la mano de obra, personal obrero, y voy a elegir al oficial. Luego elijo al peón, que también está aquí, peón. Luego tengo el recurso combustibles y lubricantes, entonces eso probablemente esté adentro de materiales, combustibles y lubricantes. Ya saben que si ustedes no lo tuviesen, porque no todos los que están ahorita en el curso van a tener tal cual mi presentación de mi S10. No tienen por qué tenerlo igual, cada uno es particular, algunos coincidimos, otros no. En el caso no coincidamos y no lo tengan así, combustibles y lubricantes, entonces ustedes van a irse acá, van a señalar combustibles lubricantes, van a hacer anticlic, luego subiten y aquí digitan combustibles, ¿no? Digitan combustibles y lubricantes, ¿correcto? Digitamos eso, lo colocamos y le va a aparecer aquí. ¿Sí? Les va a aparecer allí. Entonces, una vez que les aparece esto, ya vamos aquí y aquí lo adicionas si es que no lo tuvieses y lo digitas como dice aquí, combustibles y lubricantes, ¿no? Como está también acá. Voy a ponerlo, si ustedes no lo tuviesen, ponen adicionar y aquí lo creamos. ¿Cómo lo creamos? Colocando todos estos datos, ¿ya? Combustibles y lubricantes, la unidad es porcentaje de equipos, el índice unificado es 34, gasolina, ¿no? Básicamente son esos los datos que ustedes tienen que colocar. Modifican. Luego doble clic y se cuelga en la parte inferior donde estamos alojando nuestros recursos. Luego tenemos piedra chancada. Para ello vamos a ir aquí a agregados y agua. En agregados tenemos a la piedra chancada de 3/4. Aquí está. No se olviden siempre darle un chequeo en cuanto a cómo se ha creado en el sistema, porque puede ser que ustedes lo tengan, pero le falte de repente el índice unificado o que la unidad de medida sea otra. Siempre hay que chequear unidad de medida y qué índice unificado tiene o de repente no tiene nada y ustedes lo tienen que colocar, ¿ya? Entonces está piedra chancada de 3/4, está la arena gruesa, que aquí también hay que dar un chequeo, si es que tiene el código, el índice unificado adecuado, la unidad de medida, eso también hay que verlo. Ya, luego tenemos cemento Portland, ya, los cementos, ¿dónde están? Aquí está. Cemento Portland tipo 1, 42.5. Hay que chequear también que tengan el índice unificado, ¿no?
la unidad de comercialización correcta. Y luego tenemos aditivos plastificantes, ¿no? Entonces tenemos aquí aditivos. Luego en aditivos tenemos aditivos plastificantes, doble clic, ahí está. Luego que vamos a tener también aquí todos los registros, herramientas manuales, mezcladora de trompo, maquinaria y equipos, mezcladora de trompos. Esos son, a ver, vamos a ver mezcladoras. Encontramos aquí, está mezcladora, vibradora para concreto. Está la mezcladora de trompo de 9 pies cúbicos, entre paréntesis 8 HP. Chequeamos, anticlic modificar para ver si es que está correcto todo, ¿sí? Ingeniero, ¿y qué pasa si no tengo? Miren, ustedes aquí cuando estamos ya para la creación de la partida, perdón, del recurso, ustedes tienen 3 opciones. O adiciona, es decir, crean desde cero su recurso, colocando acá descripción su nombre del recurso. En unidad, la unidad de comercialización. En índice unificado, el código según el INDI, que está en función a la tablita de 80 índices que ya también les he mostrado. Puede ser que también modifique. De repente hay una que está aquí y está bien todo, pero de repente solo la unidad de medición o la unidad de comercialización no es la que corresponden. Entonces usted la puede cambiar y modifica, ¿sí? Puede ser también que ustedes digan, mira, esta partida es muy parecida a lo que yo quiero realizar. ¿Qué hago? Duplico. Y se va a crear otra, pero con su particularidad que usted desea. O puede ser también que usted diga, una de ellas que hice está mal y la elimina. ¿Sí? Entonces, todas esas opciones puede hacer en cuanto al recurso. Ya, en este caso, yo estoy tratando de ubicar a la mezcladora de trompo de 9 pies cúbicos, entre paréntesis 8 HP, cuya unidad sea hora máquina. Pongo anticlic y pongo modificar para verificar que estén todos los datos que yo realmente necesito, que es la unidad y el índice. Y está todo bien. Entonces, como está todo bien, pongo doble clic y se va a colgar en este caso. Luego tengo la mezcladora de trompo de 12 pies cúbicos. Entonces también pongo anticlic modificar, chequeo que tenga la unidad, que es hora máquina, y chequeo que tenga el código, que es el 49, ¿sí? Entonces pongo doble clic y nada más. Una vez que ya he colocado, ¿no?, todos mis recursos que necesito, voy aquí a la opción de seleccionar grupo de registros y retornar. Entonces, eso ya hizo que se alojaran todos mis recursos dentro del costo unitario. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿No? El paso siguiente es que nosotros activemos este detalle de datos con rendimientos. Entonces hacemos doble clic sobre rendimientos. Vamos a colocar el valor que es 1. Colocar. Luego, los valores que requieren, ¿no es cierto?, este análisis de costo unitario. Cuando hacíamos un costo unitario tradicional en el Excel, nosotros requeríamos rendimiento y requeríamos también nosotros de cuadrillas, ¿no?, los datos fundamentales, y también estar muy alerta con la unidad de medida. ¿Correcto? En base a eso comenzábamos a disponer los recursos que necesitamos para ejecutar la unidad de medida de mi partida, ¿sí? Entonces, en este proceso ya ingresamos todos los recursos, ya activamos también para el cálculo ingresando el rendimiento. Entonces, ahora tenemos que ingresar los datos donde realmente corresponde, o en cuadrilla o en cantidad, ¿no? Así como en precio. Entonces, oficial, en lo que es cuadrilla, ¿qué valor va? 4. Pero aquí hay un detalle. En concreto, por ejemplo, como en este caso se está haciendo un presupuesto, no en función
a una unidad de medida normalizada, que es el metro cúbico para el concreto, kilogramos para el acero, metro cúbico para lo que es excavación. No se está haciendo en función a esas unidades normalizadas, sino que se está haciendo en función a una forma ya de estructurar sus presupuestos por X empresa. Entonces, lo que, por ejemplo, aquí esta empresa, al hacer este costo unitario, ellos dicen, ¿no? El rendimiento de la excavación es 1. Y se entiende que es un global por día. En lo que refiere a acero, por ejemplo, de igual manera, su rendimiento es 1, que es su unidad global por día, ¿correcto? Y en lo que refiere al concreto, no es un global, pero no por día, sino es un global por horas de trabajo. O sea, si tú pones un global por día, se entiende que ese día es de 8 horas, ¿no? Se entiende que es de 8 horas un día, ¿no? O sea, un día en construcción civil es 8 horas. Entonces, si yo pongo un global por día, entonces significa que en un día te va a hacer ese global excavación. Si yo pongo en acero un global por día rendimiento, es que en un día te va a hacer ese global acero. Y si yo pongo concreto global día, se entiende que en un día te va a hacer un global concreto. Pero aquí hay una particularidad. Entonces, únicamente en concreto no se va a hacer todo ese vaciado en un día, sino en horas. Entonces, para que tú cambies ese valor de 8, que es lo normalizado para construcción civil y es lo que normalmente se entiende en rendimiento porque es por día, ¿no? Tantos metros cúbicos por día, tantos metros cuadrados por día, pero hay algunas particularidades como en este caso donde nos va a llevar a que no sea la jornada de 8 horas, sino de repente la que se disponga en el análisis. Este caso sucede para el concreto. Aquí la jornada no va a ser de 8 horas, o sea, no va a ser un global por las 8 horas, sino va a ser un global en unas determinadas horas de trabajo. ¿Cuántas son estas horas? 2.56, ¿ya? 2.56 o 67. Entonces, ¿cómo hago? ¿A dónde recurro? Voy aquí, a donde dice jornada igual 8, pico. Y aquí en vez de 8, ustedes van a poner 2.67 y pongo aceptar. Y nuevamente voy a rendimiento y pongo 1 y automáticamente ya cambió, ¿no? Acá era 32, ¿se acuerdan? Cuando no había hecho ese cambio, ahora es 10.68. Entonces es importante tener en cuenta eso. El oficial, vemos que su costo según Capeco es 19.12 y es lo que voy a ingresar acá, 19.12. En lo que es peón, ¿cuánto es su cuadrilla? Es 50. Por lo tanto, la cantidad cae siendo 33.5. Y en lo precio ya está también trabajado, colocado. En lo que es combustibles y lubricantes, no tiene cuadrilla, pero sí cantidad, que es el 70%. ¿No? No hay nada en precio. El precio va a estar en función de lo que salga en equipo. Así como se acuerdan porcentaje de mano de obra, herramientas manuales, yo no digitaba el precio. Eso se jala, o sea, sí lo digitaba, pero era algo que se enlazaba del costo total de la mano de obra. Como aquí todo es automatizado en el S10, entonces ya lo va a jalar ese valor sin que yo lo ingrese. En lo que refiere a la piedra chancada, sí ingreso cantidades. Los materiales no tienen cuadrilla, sí tienen cantidades. Entonces, en piedra chancada, por ejemplo, es 18. En lo que es arena gruesa, es 11. En lo que es cemento, es 320. Y en lo que es aditivos, es 12. Luego de ello, miren ustedes, en lo que es combustible y lubricante, el precio no voy a colocar nada. En lo que es piedra chancada, sí, ¿no? El precio, 72. Luego 70. Luego lo que es cemento, en 19. Lo que es aditivo, 22. Y en lo que es herramientas manuales, 3%. En lo que es cuadrillas de la mezcladora, es 1. En lo que es precio, 6.50. Y en lo que es precio de la mezcladora trompo, 12, es 19. ¿Sí? Entonces los voy a dejar ahí unos segunditos
como que ya voy también hablándoles aquí algo por si lo están haciendo en vivo y quieren pues ponerse en autos, ¿no? Miren, entonces aquí ya hemos ingresado, miren todos los recursos que son parte de mi costo o en este caso son parte de mi partida. Y que obviamente las cantidades que estoy yo registrando ahí van a servirme para dar cumplimiento a la ejecución de la unidad de medida de la partida. Eso no lo olviden, ¿sí? Esa es la interpretación que siempre deben de tener presentes, ¿ya? Luego recuerden siempre, por eso es que en el Excel que ustedes tienen y que les voy a pasar el actualizado, pues yo indico cómo trabajo cada columnita para que ustedes lo tengan presente, porque aquí a veces de modo automático ingresamos datos, 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 datos y al final no sabemos si están bien o mal. Cuando nos preguntan, no sabemos qué responder. En el Excel está cada una de las consideraciones que hay que tener en cuenta en sus costos unitarios, que es el corazón de su presupuesto, ¿ya? Entonces, aquí miren, ya hemos ingresado todo, ya también está el valor parcial por cada partida. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer ahorita es ya procesar, ya ingresamos metrados, ya ingresamos costos unitarios, ya obtenemos el parcial. Entonces el paso que continúa, ¿sí? Es que nosotros procesemos el presupuesto, ¿sí? Ya, voy a explicarlo rapidito, no se preocupen. Miren ustedes, en cuanto a este recurso, combustibles y lubricantes, es algo que ya recuerden que cuando yo hago un costo unitario, es ya también diseño del consultor, ¿correcto? El consultor es el experto, es como que el cocinero, ¿no? Que va a tener que dar todas las pautas a seguir, es el que finalmente dice necesito esto, esto para poder hacer lo siguiente. Entonces aquí el consultor, el experto, ha estipulado que se necesita en esta ejecución de la partida concreto este recurso, combustibles y lubricantes. Lo ha estipulado así. No siempre es de esa manera, ¿no? No siempre es de esa manera, pero en el caso particular de él lo ha estipulado así. Y ha estipulado también que la unidad sea porcentaje del equipo, porque para él le funciona mejor así. No hay una norma, no hay una regla. Pudo haberse hecho por galones, ¿me entienden? Pudo haberse hecho por galones. Pero aquí él lo ha estipulado que es mucho mejor vamos a decir, su cantidad que él va a plasmar en función a un porcentaje de equipos. Así lo ha hecho. E indica que este porcentaje de equipos que se va a considerar para combustibles y lubricantes, para comprar los combustibles y lubricantes, pues es el 70% respecto al costo total de los equipos. Si los equipos sale 100, pues de allí aplicamos el 70% que sería 70 soles. Eso sería ¿para qué? Para comprar combustibles y lubricantes. Así lo está estipulando, ¿sí? Pero es su diseño de él, ¿ya? Entonces, es por eso que coloco acá 70, porque ya así se ha plasmado. Y este costo yo no lo coloco. Esto es algo que el sistema, el S10, lo va a jalar porque te dice que es el porcentaje que se aplica a equipos. Por lo tanto, en precio va a ir el total de equipos, es decir, de mezcladora, ¿correcto? Y de esta mezcladora es la suma, mejor dicho, de 50.73 más 17.36, ¿correcto? Entonces es básicamente por ahí. Ya, entonces espero ahí, Luis, que que se haya entendido tu pregunta, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Vamos, una vez miren ustedes que ya han verificado de colocar todo lo que es la columna metrados, después de haber verificado todos los precios, ¿correcto? Que se tengan por cada una de tus partidas que son los costos unitarios y tengas el parcial, vamos a ir al procesamiento. ¿Dónde vamos? ¿A qué icono es? Acá, en el lapicito donde dice, acá hay una opción que dice procesar, que es una hojita con un lápiz amarillo con una cabecita roja. Y acá también sale su nombre que dice procesar. Hacemos clic ahí, va a salir esta ventana que dice opciones de procesamiento tipo 3, ponemos continuar. Luego va a salir esta
ventana que dice procesamiento del presupuesto. Están los datos de costos, sobre todo, donde dice costo directo, tanto, costo indirecto, 0. Total, del costo directo hay un costo para la mano de obra, ¿sí? Hay un costo para los materiales, para los equipos. Y eso está bien, porque ustedes saben que el costo directo lo constituyen estos 3 recursos: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. ¿Ya? Entonces, y solamente salió el costo directo, sí, ¿por qué? Porque todavía no ingreso ningún componente del costo indirecto, no ingreso gastos generales, no ingreso el detalle aún de eso, no ingreso cómo va a ser mi utilidad, no ingreso cómo va a ser el tema de mi estructura del pie. Entonces, como no ingreso nada de eso, entonces el S10 solamente está cogiendo los costos directos, ¿sí? En este caso, ¿cómo sabemos que ya está? Porque sale de un color rojito. Significa que ya lo procesó, ¿ya? Ya lo procesó. Bien. Entonces, después que hemos procesado ya el costo directo, vamos a armar. Ya hicimos cabecera del presupuesto, ya hicimos cuerpo del presupuesto, o sea, una vez que sale el rojito y el monto en pilotes excavados, ya es el cuerpo del presupuesto. Y entonces ahora vamos a ir al pie. Entonces vamos a ir al pie de presupuesto, ¿sí? A armar la última parte de mi presupuesto de obra, que es el pie de presupuesto. Entonces, el pie de presupuesto, ¿dónde lo hacemos? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? Al escenario pie de presupuesto, que justamente está en la parte izquierda, ¿no? El primer escenario que hemos tenido que recurrir es a datos generales para armar la cabecera. Al segundo escenario que hemos tenido que recurrir es a hoja del presupuesto para hacer el cuerpo del presupuesto. Y ahora necesitamos hacer el pie de presupuesto. Entonces, para eso vamos al escenario diseño del pie de presupuesto. ¿Ya? Entonces aquí, cuando hacemos clic en diseño de pie del presupuesto, no se trabaja en función al su presupuesto, ¿no? No se trabaja en función al su presupuesto, sino que se trabaja en función al presupuesto. O sea, ustedes tienen que iluminar el presupuesto, no el subpresupuesto. Iluminan el presupuesto, el nombre completo de este proyecto, ¿sí? Y aquí es donde vamos a digitar los componentes de su pie de presupuesto en función a qué, a su forma de ejecución. Entonces, para ello, ¿qué significa? Para ello significa que ustedes tienen que tomar en cuenta estos aspectos. Estos aspectos. Será una obra por administración directa, digito estos componentes. Es una obra por contrata, digito estos componentes. Entonces, ustedes van a tener que tomar en cuenta esta consideración. En mi caso es una obra por contrata. Por lo tanto, voy a considerar estos componentes, ¿ya? Entonces, voy a salir de aquí y esto solamente le he puesto para que ustedes lo tengan en cuenta. Voy a ir al programa. Vamos a describir estos componentes. Va a ir costo directo. Ojo, antes que me olvide, hay que hacerle check aquí donde dice diseño para todos los subpresupuestos. Va costo directo, luego gastos generales. ¿Cuál es su variable? GG. ¿Cuál es su macro? N directo, ¿sí? Cuando ponemos N directo, significa que es el costo directo, pues, ¿no? Esa es su variable, ¿sí? Esa es su variable. Entonces, para obtener el monto de los gastos generales, ¿cómo se van a hacer esto? Se va a aplicar un porcentaje al costo directo. El costo directo ya lo hallamos. ¿Cómo vamos a hallar el valor de los gastos generales? Vamos a hallar aplicando el porcentaje respecto al costo directo. Es por eso que en gastos generales, para obtener este valor en el pie de presupuesto, voy a multiplicar el costo directo ¿por qué cosa? Por el porcentaje. Este porcentaje de gastos generales, ustedes pueden ponerlo acá de frente 0.10, si es que es el 10%, o pueden poner 12%, no sé, lo que la entidad, lo que ustedes como consultores
crean conveniente colocar como gasto general, pero eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que ustedes diseñen, que ustedes lo realicen, vamos a decir, este cálculo, ¿no? Y en función a este cálculo, ustedes me obtengan este porcentaje y ese porcentaje sea el que va a ir acá. Como no sabemos aún, y eso lo vamos a trabajar con el S10, porque acá ustedes no lo saben, pues, ¿no? Recién estamos aquí en el pie de presupuesto. El S10 tiene también un escenario que se llama gastos generales, donde podemos hacer ahí el detalle de los gastos generales. Entonces aquí yo pongo, como lo recomendable no es que yo ponga un porcentaje fijo, porque yo tengo que detallarlo, así como lo hemos hecho aquí. Miren ustedes, cuando hemos hecho gastos generales, yo acá he detallado, ¿no es cierto? Yo acá he dicho, estos son los criterios para obtención de mi porcentaje. Estos son los rubros que va a tener cada uno de mis conceptos, ¿no? Este es el detalle por gastos variables, por gastos fijos y finalmente, miren ustedes, he obtenido el monto total, esto lo he dividido entre costo directo y lo he multiplicado por 100, ¿no? Entonces, eso es lo correcto. Entonces, como eso es lo correcto, yo voy a hacerlo aquí para que ustedes efectivamente puedan hacerlo con el S10, o sea, jalar ese valor del gasto general. ¿Qué es lo que ponemos? GGP. ¿Sí? GGP. Eso es lo que nosotros vamos a colocar por GGP. Entonces, luego que tenemos el otro componente, utilidades. ¿Cuál es la variable? UTI. En lo que es macro, ¿qué vamos a poner? N directo por 0.10. Y este porcentaje sí es algo fijo, ¿no? Sí es algo que ustedes pueden averiguarlo también en la entidad. La entidad puede ser que les dé estos ratios de utilidades, les puede decir que es el 5%, 7%, 10%, ¿no? No hay, digamos, aquí inconveniente. Sabemos que sí, el plazo, vamos a decir, pues, el monto máximo es del 10%, ¿no? Pero puede ser esto, pues, reducido al 5, al 7%, ¿ya? Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos aquí bien. Luego tenemos este detalle de las líneas que hay que colocarlo. Luego vamos al subtotal. Luego tenemos ST. Luego tenemos acá N directo más GG más UTI. Luego tenemos aquí impuesto, entre paréntesis 18%. Impuesto 18%. Tenemos IGB. Tenemos ST por 0.18. Y luego tenemos aquí luego tenemos total de presupuesto P-T subtotal más IGB. Y el IGB sí es algo que no participa de la fórmula polinómica. Entonces, desactivo IGB, o sea, mejor dicho, omito de la polinómica el IGB, ¿no? Porque todos los demás recursos sí van a participar de la fórmula polinómica que yo establezca. Lo único que no va a participar de la fórmula polinómica es el IGB. Entonces, esta es la estructura, ¿correcto? Y esto se hace réplica para todos los subpresupuestos, ¿ya? Muy bien, ahí está. Luego de ello, miren ustedes que ya hemos trabajado todos los componentes. Nos vamos a ir porque si ustedes hubieran puesto el porcentaje aquí 0.10, 0.12, 0.15, lo que, bueno, crean conveniente como porcentaje de gasto general, entonces no habría problema en procesar
nuevamente el presupuesto para poder obtener el costo directo, perdón, para obtener el costo indirecto, ¿no? Y con esto ya el monto total de mi presupuesto. Entonces, como estoy en esta fase de hallar este valor del costo indirecto y uno de ellos es gasto general y este no se va a poner como un porcentaje, sino se va a tener que diseñar, entonces me tengo que ir al siguiente escenario que se denomina gasto general. Entonces, en este escenario que se denomina gasto general, vamos a poner nosotros estos componentes, ¿sí? Vamos a poner estos componentes. Y dentro del detalle, miren ustedes que en la parte de aquí arriba, donde está dando vuelta el cursor, se adicionan los rubros. Y aquí en la parte inferior se van a adicionar los conceptos. Cada rubro tiene un concepto, ¿sí? Cada rubro tiene un concepto. Entonces aquí pongo anticlic, adicionar rubro. Mi primer rubro es el personal profesional y auxiliar. Personal profesional, ¿dónde está? Y auxiliar. Ojo que no siempre, ¿sí? Van a tenerlo ustedes en su catálogo de rubros a todos estos aspectos. No siempre. Si es que no existiesen estos rubros en sus catálogos, ustedes pueden hacer anticlic y adiciona. Y aquí, pues coloca, si en caso no lo tuviesen, colocan personal, profesional y auxiliar. Entonces, tipo de gasto. ¿Qué tipo de gasto es? Bueno, esto es variable porque esto va a depender del tiempo. Formato de entrada, pues estándar, ¿no? No, esto es pago personal. Y pongo adicionar, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, es siempre y cuando no lo tuviesen. Pero como yo lo tengo, lo voy a eliminarme, ¿correcto? Pero ustedes, pues, básicamente sí lo tienen aquí. Entonces, ponemos doble clic, personal profesional y auxiliar. Es mi primer rubro. Mi otro rubro es personal técnico. Ya también, si es que no lo tuviese, coloco anticlic, adicionar, digito el concepto o el rubro, digo qué tipo de gasto es, variable o fijo, y aquí elijo en este caso de que es personal, el pago al personal, ¿sí? Ahí está. Entonces, luego también tengo, dentro de los gastos variables son los dos únicos conceptos, ¿ya? O rubros. Entonces, lo dejamos ahí. Luego también tenemos a gastos fijos como ensayos de laboratorio, ¿no? Y nada más. Entonces, estos ensayos de laboratorio también están aquí. En el caso no existiesen, pongo igual adicionar, ¿sí? Adicionar y aquí coloco, ¿no? Este concepto, qué tipo de gasto es, sería fijo, ¿no es cierto? Y es estándar, porque aquí no es que va a ser por mes, porque el monto fijo o el gasto fijo no es en función al tiempo, sino es algo ya establecido que se va a hacer una sola vez. Con ello ya hemos añadido estos tres rubros, ¿correcto? Adiciono aquí, adiciono y están mis tres rubros. Cada rubro va a tener un detalle de sus componentes que se llaman conceptos. Entonces, por ejemplo, dentro de personal profesional y auxiliar voy a la parte inferior y pongo anticlic adicionar concepto. ¿Qué concepto voy a adicionar? Pues bueno, dentro de ellos está el residente principal. ¿Quién más está? El asistente de calidad. Aquí está. A ver, asistente de calidad. No hay un asistente de calidad. Como no hay, por ejemplo, pongo adicional y pongo asistente de calidad. Unidad, bueno, es por mes, ¿no? Porque este es un gasto variable. Y pongo adicionar, miren. Ya está, asistente de calidad. Entonces, ahí está. Son los dos únicos, residente y asistente de calidad. La persona, ¿cuántas personas? Pues uno, su participación. Bueno, le he puesto 50, acá es 100%, ¿no? En cuanto al tiempo es 1 y el sueldo es 3.500. Le he puesto poco porque en realidad le he tenido que ajustar a mi porcentaje, si no me va a salir mucho monto, ¿ya? En cuanto al asistente de calidad es 1, 0.30 lo voy a poner para que me reduzca mi gasto, si no se me va a elevar mucho. Y
2000, ¿no? Más que todo esto es el objetivo es que aprendan a usar el programa. Y luego vamos a hacer, como le digo, uno completito, ¿ya? Luego tenemos personal técnico. Aquí vamos a tener anticlic, adicionar concepto. Tenemos el maestro general. Luego el almacenero. Luego el guardián. Luego el topógrafo. Cada uno de ellos pues tiene también, es una sola persona, ¿sí? Es una sola persona. En cuanto al porcentaje de participación, bueno, acá es 100%, acá el almacenero. Bueno, en realidad 100, pero yo le he puesto 50 porque como le digo, no voy a llegar al monto, ¿ya? Pero ya en un presupuesto normal que ya tenga todos sus conceptos, todo lo demás, pues va a ser 100, 100, ¿no? Tiempo 1. O lo otro es que para no perjudicar mucho, tal vez, vamos a ver cuánto nos sale, voy a poner acá 100%, 100%, 100%, 100% y el tiempo voy a poner en todo caso 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5, ¿ya? Acá también lo voy a arreglar así, ¿no? 100% y acá 0.5, 0.5. Y aquí el sueldo es 2000, perdón, 2000, 1000, 1500, ay, 1500 y 2000. Ensayos de laboratorio. Tenemos anticlic, adicionar concepto, ensayos de compresión de testigos y ensayos de granulometría, ¿sí? Acá tenemos cantidad en lo que es compresión de testigos 10, precio 15, en lo que es ensayo de granulometría 1 y precio 200. ¿Ya? Bien, entonces ya ingresé, miren, todos los rubros y todos los conceptos en cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular este porcentaje, que tiene que salirnos, pues, porque si no sale, entonces no lo va a poder jalar el S10 al pie de presupuesto y va a reportar error. Entonces, una vez que ya he ingresado todos los rubros en la parte superior, tanto lo que corresponde a gastos generales variables como gastos generales fijos, por cada uno de ellos voy a ingresar pues sus conceptos, ¿no es cierto? Y ahí está, en cada uno de los rubros están sus conceptos. Luego de ello, ¿qué voy a hacer? Voy a ir aquí a esta opción, no sé si la observan, está en la parte superior donde dice calcular porcentaje. Voy a poner un clic allí y si se dan cuenta, me salió un dato aquí que dice 14.1324%. Significa que lo procesó bien el S10. Incluso yo podría colocar un precio más condecoroso del residente, un 5.000 soles de repente, ¿no? Y nuevamente voy a la parte superior. Tiene que estar, no puedo dejarlo aquí abajo, porque cuando ustedes lo ponen abajo aparece inactivo. Tiene que estar su seleccionado, ¿sí? En lo que son los rubros, o sea, en la parte de arriba, para que esto se active, el cálculo de porcentaje se active. Entonces colocamos clic aquí y me sale 15.80%. Tenemos ese detalle de 15.80, 16%. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Como ya se calculó el porcentaje, voy a ir a hoja del presupuesto. Voy a ir a hoja del presupuesto y aquí nuevamente voy a ir acá a procesar. Pongo todos, continuar. Dice, fueron procesados un subpresupuesto, pongo aceptar. Entonces, luego para saber si todo está ok, si me salió los costos indirectos, si lo cogió por los gastos generales, voy a la lupita que dice vista preliminar, presupuesto, estándar cliente y pongo aceptar. Aquí voy a maximizar, ¿sí? Y me doy cuenta que está el presupuesto, el nombre del presupuesto, el subpresupuesto, está el cliente, está el lugar, está la fecha, están mis items, mis partidas, mi unidad de medida, mis metrados, mis precios,
mis parciales, mi costo directo total, mis gastos generales, mis utilidades, subtotal, impuestos, total, y aquí se está describiendo e incluso, ¿no? El monto, ¿no? Con la denominación que realmente corresponde, que es de soles. Entonces está ok, miren ustedes, está totalmente ok, ¿sí? Cerramos esto, pero aún nos está faltando algunas cositas más por hacer, ¿no? Si bien es cierto, ya está el corazón, porque recuerden que el cuerpo del presupuesto es el corazón. También ya hicimos el pie de presupuestos. Hasta ahí estamos todos chéveres, estamos bien, estamos con los gastos generales detallados también. Entonces, por ahí no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, antes de obtener el reporte total de todo lo que refiere a la parte económica de mi expediente técnico, los cuales ya les he dicho, los constituyen la hoja del presupuesto, lo dijimos aquí también, cuáles son los reportes, hoja del presupuesto, análisis de costos unitarios, fórmula polinómica, precios y cantidades, gastos generales, ¿no es cierto? Esos son los aspectos que nosotros necesitamos reportar como el tema económico dentro de tu expediente, ¿sí? Entonces, ya lo tenemos casi todo. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué es lo único que nos está faltando? La fórmula polinómica. Es lo único que nos está faltando. Entonces, para ello, rápidamente debemos entender algo, ¿sí? Voy rapidito acá a buscar el tema de las fórmulas polinómicas, ¿ya? Para que ustedes también, quiero darle estos alcances, ¿sí? Antes que lo trabajemos, para que ustedes lo tengan en consideración, ¿ya? Porque muy fácil yo les puedo decir, ¿saben qué, chicos? Vamos a fórmulas polinómicas, hagamos esto, hagamos lo otro y ya. Quiero darles algunos alcances. Entonces les voy a dar los alcances rápidamente de lo que refiere a la fórmula polinómica para que ustedes vayan al S10 y con toda esa confianza también la puedan hacer, ¿ya? Miren, cuando hablamos de una fórmula polinómica es exactamente lo que ustedes están visualizando en este PPT, ¿no? Vemos una estructura matemática y a grandes rasgos les puedo indicar que esta estructura polinómica es un conjunto de diferentes monomios. Es por eso que se llama polinomio, porque es un conjunto de varios monomios, donde cada aspecto que está aquí, A, J sub R entre J sub 0 más B, M sub R entre M sub 0 más C, E sub R entre E sub 0 más E, G U R entre G U 0, donde cada uno de estos componentes pues están referidos a los aspectos del monomio, del componente que es parte de tu fórmula polinómica, ¿ya? Miren ustedes que esta fórmula polinómica no es que nosotros la hagamos como querramos. Esto está sujeto al aspecto normativo. Tiene una base legal. ¿Cuál es la base legal? Tenemos, vamos a decir, dos contextos legales. Tenemos el artículo 167 del Decreto Supremo, no es el 350, actualmente es el 344-2018-EF, ¿sí? El cual es un reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual ha ratificado, a través de esa normativa, la vigencia del sistema de reajuste mediante las fórmulas polinómicas. Ha dicho que en el Perú, para que podamos reajustar automáticamente las valorizaciones por efecto de subida o bajada de los precios, tenemos que recurrir a las fórmulas polinómicas. Además de ello, es importante indicarles que tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a los dispuestos en el Decreto Supremo número 011-79-VC. O sea, todos los lineamientos para que nosotros podamos armar las fórmulas polinómicas están en este Decreto Supremo, el 011-79-VC. Asimismo, se indica que no son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando las bases establezcan que las propuestas se expresan en moneda extranjera. O sea, solamente es válido, mejor dicho, para presupuesto con moneda nacional. ¿Y cómo se define una fórmula polinómica? Miren, las fórmulas polinómicas se definen como las representaciones matemáticas de la estructura
de costos de un presupuesto. Ustedes ya saben en estos momentos qué es un presupuesto, ¿no es cierto? Un presupuesto es una valoración económica del proyecto que vamos a ejecutar, ¿no? Es una valoración económica de lo que nosotros vamos a ejecutar más adelante y que el objetivo es detallarnos justamente cuánto será este gasto en cada uno de los, digamos, componentes, recursos, mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, ¿no? Para poder nosotros hacer realidad esta ejecución. Ahora, ese monto económico, esa valoración económica que nosotros hacemos de un proyecto, ¿sí? Y se llama presupuesto, pues esto, miren ustedes que es equivalente a una fórmula polinómica. O sea, fórmula polinómica es sinónimo de un presupuesto. Vamos a decirlo así para que entiendan un poquito mejor. Entonces, si es sinónimo presupuesto a fórmula polinómica, la pregunta es, ¿qué componentes creen que tengan la fórmula polinómica? Si me están diciendo que es sinónimo a mi presupuesto. ¿Qué componentes creen que tenga? Pues creo que sus respuestas van a ir por el lado de decirme, ingeniera, pues serán los componentes del presupuesto, ¿no? Mis componentes de las fórmulas polinómicas van a ser mis componentes del presupuesto. ¿Y cuáles son estos componentes del presupuesto? Pues la mano de obra, los materiales y la maquinaria y equipos, ¿no? Los tres componentes. Y esos son justamente los componentes, pero del costo directo. Pregunta, ¿mi presupuesto de obra solamente es costo directo o también es costo indirecto? Pues también, ¿no? Es la suma de estos dos componentes, tanto costo directo como costo indirecto. El costo directo tiene el componente mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Y el costo indirecto tiene componentes gastos generales y utilidades. Por lo tanto, todos esos componentes ya mencionados van a ser componentes, por ende, de su fórmula polinómica. Sí, espero que eso haya quedado claro. Entendamos también que las fórmulas polinómicas son aquella metodología que tenemos en el Perú que nos permiten, reajustar de forma automática una valorización en cada periodo que éste tenga, ya puede ser quincenal o mensual, y con lo cual sepamos cuánto hay que reintegrar al contratista por efecto de la variación de los precios de estos recursos, ¿sí? Asimismo, esta estructura de la fórmula polinómica un poquito ya para puntualizar, podemos indicarles que va a tener los mismos componentes de su presupuesto. Tenemos K, que es la fórmula polinómica, es igual a A, que es el coeficiente de incidencia, J sub R entre J sub 0, más B, M sub R entre M sub 0, más C, E sub R entre E sub 0, más E, G U R entre G U sub 0, ¿no? Este es el componente de la fórmula polinómica. Donde K, vuelvo a repetir, es el coeficiente de reajuste, A, B, C y E es el coeficiente de incidencia, JR, o mejor dicho, J nada más, es el código o el símbolo que representa la mano de obra, M es el símbolo que representa materiales, E es el símbolo que representa a la maquinaria y equipos, y GU es el símbolo que representa a los gastos generales y utilidades, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos ver nosotros todos los componentes que tiene pues la fórmula polinómica. Además de ello, miren ustedes, estamos observando una imagen de una fórmula polinómica, ¿no? Una imagen de una fórmula polinómica en donde esta es extraída del S10, tiene el nombre del presupuesto, el subpresupuesto, la fecha del presupuesto, la moneda y la fórmula polinómica y los componentes como monomio, factor, porcentaje, símbolo, índice y descripción. Entonces, un poquito para darles la explicación, porque esto tampoco a veces se entiende así de fácil en el S10, ¿no? El S10 les va a arrojar nada más la fórmula, ustedes la van a hacer como ustedes crean conveniente, pero al final hay que darle una interpretación, ¿sí? Entonces, miren, entendamos en primer lugar que las fórmulas polinómicas se realizan porque yo necesito pagar un reajuste al contratista, eso es normativo.
Eso yo no lo puedo evadir. Yo como entidad tengo que pagar al contratista estos reajustes que le corresponden según ley, ¿sí? Entonces, para yo poderle pagar estos reintegros, reajustes por efecto de subida o bajada de los recursos, pues tengo que emplear la fórmula polinómica. Entonces tengo que hacerla, porque esa tampoco me la dan de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Esto no aparece mágicamente en la parte del S10, hay que realizarla, porque yo sé que esto es parte del expediente referente a la parte económica porque se requiere para reajustar al contratista. Es por ello que las fórmulas polinómicas básicamente se exigen para aquellos proyectos que son por contrata, más no por administración directa, solamente por contrata, ¿sí? Porque ahí sí hay que pagar reintegros. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, miren ustedes, una vez que ya hemos hallado la fórmula polinómica K igual a todos los componentes que ustedes están viendo, vemos aquí en la parte de abajo un cuadro adjunto, que es el que me va a servir para yo poder transformar esta fórmula polinómica de esta parte pues matemática a un valor nominal. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, voy a hacer un Excel acá. Si nos ponemos a pensar un poquito, cuando yo voy a hacer mis valorizaciones, ¿sí? Cuando yo voy a hacer mis valorizaciones, ¿sí? Uno de los aspectos que tengo que obligatoriamente aplicar son reajustes. Entonces, la norma me dice que la valorización reajustada va a ser igual, ¿sí? Mi valorización reajustada va a ser igual a valorización contractual por el K menos 1. Eso me dice la normativa. Perfecto. La valorización contractual la obtengo porque esa sale de mi valorización que yo estoy haciendo, ¿sí? No hay ningún problema. El 1 es un valor que voy a restar, pero la valorización, pero el K es lo que es mi incógnita. Mi incógnita es el K. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un dato de entrada que te da, el S10 en tu reporte. ¿Qué es esta estructura matemática? Fíjense. Ahora, esta fórmula matemática que está aquí, ¿sí? Esta fórmula matemática que está aquí, pues será fácil introducirla en la fórmula y restarle menos 1 y multiplicar por la valorización contractual y hallar la valorización reajustada. ¿Será eso así? Pues no, ¿no? No es así. Entonces yo tengo que transformar este valor que está acá. Tengo que transformar este valor que está acá matemático, ¿sí? Tengo que transformarlo, este valor, vuelvo a repetir, matemático, ¿sí? A un valor nominal. Y para eso, pues, se tiene que emplear toda una metodología, las cuales los datos que nos van a ayudar mucho son los que están aquí en la parte inferior, los que estoy justamente cerrando en estos momentos, ¿ya? Por ello es que necesitan un poquito la interpretación de los mismos. Miren ustedes, el 1 es el número de monomio, ¿no? Por ejemplo, acá te dice monomio 1, monomio 2, monomio 3 y monomio 4. O sea, hay 4 monomios que están integrando tu fórmula polinómica. Donde dice factor, ¿qué significa esta columna factor? Esta columna factor, correcto, que está aquí. A ver, aquí. Esta columna factor, perdón, acá. Esta columna factor que está aquí, que lo voy a poner con rojo. ¿Ya? Esa columna factor, ¿qué significa? Significa el coeficiente de incidencia. El coeficiente de incidencia, ¿sí? Eso significa. Ya, lo voy a hacer aquí así mejor chiquito. Así. Ajá, ahí mejor. Ya, eso significa coeficiente de incidencia. Eso significa coeficiente de incidencia. Ingeniero, ¿qué significa el coeficiente de incidencia? Pues significa la participación, ¿sí? La participación del
monomio dentro del presupuesto. Y cuando hablo de participación del monomio, me estoy refiriendo al recurso, ¿sí? Me estoy refiriendo al recurso. Entonces, ¿cuáles son estos monomios, por ejemplo? El J, el AP, el M y el I. Esos son los monomios participantes en mi presupuesto. Entonces, estos factores que ustedes ven se llama coeficiente de incidencia, ¿sí? Se llama coeficiente de incidencia y representa la participación del monomio, o sea, del recurso dentro del presupuesto. Es decir, dentro de la polinómica, de la fórmula polinómica, ¿correcto? Muy bien. Es por eso que ustedes en la fórmula polinómica están observando exactamente lo mismo. 0.119, acá está en el factor 1. 0.362, aquí está el factor 2. Y así sucesivamente. Y también, pues también estos valores de 0.119, 0.372, 0.451, 0.058 tienen que dar igual a la unidad, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Todos estos coeficientes de incidencia tienen que dar igual a la unidad, ¿ya? Bien, luego hay otra columnita, ¿no? Hay otra columnita que se llama porcentaje. Hay otra columnita que se llama porcentaje. En esta columna que se llama porcentaje, ¿ya? Es el porcentaje o participación. Entonces, este porcentaje o participación, básicamente, ¿qué significa? Que es, valga la redundancia, la participación, ¿ya? Del recurso, ¿ya? Del recurso, ¿ya? Del recurso, entonces acá vamos a hablar nada más del monomio, de los monomios. En todo caso, acá le voy a poner J, AP, M, I, ¿ya? Acá la participación del recurso, ¿ya? Dentro del monomio, ¿sí? Eso significa, esta columna porcentaje o participación significa la participación del recurso dentro del monomio, ¿sí? Entonces, yo digo, en el factor 1 o en el monomio 1, cuyo factor o coeficiente de incidencia es 0.19, su porcentaje es 100%. ¿Qué significará? Que está constituido solamente por un recurso y ese es el único que está integrando ese monomio. O sea, ¿cuántos recursos están integrando ese monomio? Solo uno. Por lo tanto, su participación es del 100%. ¿Correcto? En el segundo monomio, vemos que ese monomio está integrado por dos recursos. Entonces, no voy a pretender que aquí pues sea 100%, porque este monomio está integrado por dos recursos. Cada uno de ellos, en función a su participación, tendrá un porcentaje establecido, los cuales me dicen aquí, por ejemplo, que el acero tiene 72.849% de participación y en la plancha pues menos 27.151. Y es que así yo lo integré, y es que así yo lo agrupé. Y luego el monomio 3, por ejemplo, está constituido por ¿cuántos recursos? Solo uno, que es MD maquinaria. Por lo tanto, su participación será 100. Y en lo que es índice general del precio al consumidor, que significa gastos generales y utilidades, esto está simplemente integrado por un tipo de recurso, ¿ya? Y el tipo de recurso, que vamos a nosotros a considerar, pues es solamente uno. Por eso es 100%, ¿sí? Por eso es 100%, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente aquí es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Ves que es diferente? ¿Ves que es diferente que ustedes simplemente vayan y utilicen su S10 y lo hagan de manera automática a que ustedes sepan en qué consiste cada uno de ellos? Es muy distinta.
es muy distinto, ¿ya? Por eso que yo siempre apuesto por esto y me da muy buenos resultados. Luego tenemos el índice, que significa el índice unificado según el INEI. Y luego es la descripción, ¿no? O sea, más importante es entender estas dos connotaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto ya lo guardé para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para elaborar la fórmula polinómica? Pues necesitamos datos metrados, datos análisis de costos unitarios y datos presupuestos. Y eso ya lo hemos trabajado en la parte económica, en la parte presupuestal en el S10. Como ya lo trabajamos, entonces es por eso que le es fácil al S10 elaborar su fórmula polinómica. Pero esto también se puede trabajar de manera manual, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando enseño en la universidad temas relacionados a esto, pues a los chicos yo les hago hacer sus fórmulas polinómicas de manera manual. Y a mí cuando me contratan como especialistas en costos, presupuesto, para poder hacer la revisión de expedientes en lo que específicamente es presupuesto, porque esa es una de mis fortalezas, yo le hago la fórmula polinómica manual. O sea, no me fío del SI porque sé que es una obra sumamente importante y que con esa fórmula polinómica les van a reajustar a esa empresa contratista. Entonces no pierdo nada, como que manejo y tengo mis plantillas, entonces yo lo hago, lo corroboro, ¿no? Y eso se puede hacer, sino que es mucho más tiempo y todo lo demás, ¿no? El S10 lo hace más rápido, pero a veces hay ciertos, vamos a decir, ligerezas que se hacen en el S10 y que no lo tomamos en cuenta. Ya cuando lo hacemos de forma manual, la cosa es diferente. La cosa es diferente ahí, ¿no? Bien. Hay algunas consideraciones que es importante que también ustedes las sepan, porque les va a permitir tener justamente estos criterios correctos al momento de armar su polinómica. Para empezar en el S10, pero que cuando tengan un trabajo o cuando tengan un sustento que hacer, pues van a recurrir a esto. Este aspecto o marco normativo que nosotros tenemos para poder armar las fórmulas polinómicas es el Decreto Supremo 011-79-UMC, el cual nos indica lo siguiente. Nos dice, por ejemplo, que lo primero que hay que tomar en cuenta es que el número máximo de monomios que debemos establecer en la fórmula polinómica es de 8, los cuales son los que estamos observando, ¿no? Esta es una fórmula polinómica donde debe ser integrada máximo por 8 monomios, donde uno de ellos, el primero, dicho sea de paso, es el de mano de obra, lo cual se representa por la letra J, ¿correcto? Y que siempre van a tener dos subíndices, uno que es el R y otro que es el sub 0, ¿sí? El R representa la fecha de reajuste y el sub 0 representa la fecha del valor referencial. Luego tenemos la participación del monomio materiales, los cuales la norma nos dice que pueden ser constituyentes 4 materiales dentro de la fórmula polinómica. Tenemos B1, B2, B3 y B4, 4 materiales como máximo participantes dentro de la fórmula polinómica. B1, M1 sub R sobre M1 sub 0, ¿no? Más B2, M2R sobre M2 sub 0, más B3, M3R sobre M3 sub 0, más B4, M4R entre M4 sub 0, ¿no es cierto? Son 4 materiales participantes como máximo. Luego tenemos el de maquinaria y equipos, que es CER sobre sub 0. Puede haber otro también de maquinaria y equipos. ¿Por qué? Porque puede ser un gran lote de maquinarias, una va a ser nacional y la otra importada. Y luego tenemos D, ¿sí? Coeficiente de incidencia D, gastos generales y utilidades, ¿no? GUR entre GU sub 0. Entonces, esto es básicamente el contexto en cuanto al número máximo de monomios. Además de eso, la norma nos dice que cada monomio, a excepción de los monomios de mano de obra y el de gastos generales y utilidades, pues excepción práctica ya que la norma no lo señala, puede contener como máximo 3 índices unificados. Esto en razón de que en una obra hay diversidad de materiales. ¿Qué significa? Que hay una condición, por ejemplo, para que el monomio aparezca ahí. No significa que todos tus monomios que tú tienes en tu presupuesto o todos tus recursos que tú tienes en tu presupuesto, pues se establezca en la fórmula polinómica. Cada monomio
o sea, me refiero a A, JR de J sub 0 más B1, M1R entre M1 sub 0, cada monomio, eso es lo que se está indicando, puede contener como máximo 3 índices unificados. Podemos agrupar ahí a 3, hasta 3, miren ustedes. ¿Por qué? Porque en una obra hay diversidad de materiales, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros estamos aquí entendiendo con la norma, ¿ya? Luego de ello, los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser como mínimo igual o mayor a 5%. Como ya les mencionaba, no todos los índices unificados o no todos los monomios que están en tu presupuesto o todos tus recursos que están en tu presupuesto van a ir a participar en tu fórmula polinómica. No todos. Entonces, ¿cuál es la condición clave? Es que los coeficientes de incidencia, ¿no es cierto?, tengan un valor igual o mayor al 5%. Esa es la condición. Si es que tuviesen un valor menor al 5%, ¿qué se deben hacer? Se debe de reagrupar con otros índices en cantidad de 3. ¿Entienden? O sea, vamos a suponer que, por ejemplo, en la evaluación tenga un recurso que tenga un 1%, no podría participar en la polinómica, pero no por eso yo lo voy a dejar de lado, porque todos los recursos tienen que participar, absolutamente todos, por más chiquito que sea su participación. Entonces, ante esa situación, lo que yo voy a hacer es agruparlo con otros 2 más y con eso evaluar el que puedan superar o igualar o superar el 5% y con esto sí ser candidatos, ¿no? A que se coloquen en los monomios de la fórmula polinómica, ¿ya? Bien, otra de las consideraciones es que en una obra, como máximo, pueden haber 4 fórmulas polinómicas. Por ejemplo, en una edificación podemos tener fórmulas polinómicas para arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas. En una obra de carreteras, pues podemos tener la especialidad de movimiento de tierras, pavimentos, obras de arte, drenaje y señalización. En un contrato que agrupe varias obras, como máximo deben haber 8 fórmulas polinómicas. Por ejemplo, en un contrato que tenga 3 obras diferentes y cada obra tiene 4 fases, no se podrían tener 12 fórmulas polinómicas, sino solo 8 fórmulas polinómicas, ¿ya? Asimismo, hay una metodología para nosotros elaborar pues las fórmulas polinómicas, ¿sí? Es una metodología que no viene al caso porque aquí el objetivo no es que yo les enseñe más fórmulas polinómicas, pero sí he considerado realmente conveniente el que ustedes sepan el marco normativo, ¿sí? Que les va a dar otros alcances. Entonces, con esa información, nos vamos a la fórmula polinómica. Vamos al escenario fórmula polinómica. Y en el escenario fórmula polinómica, cuando yo hago clic en la fórmula polinómica, me dice, ¿desea elaborar la fórmula polinómica? Me sale esta ventanita, perdón, con esta fórmula, con esta pregunta. ¿Desea elaborar la fórmula polinómica? Pues sí. Coloco sí y me va a salir esto. Miren ustedes, ¿no? Me va a salir esta información, este cuadrito de diálogo o esta, digamos, estos datos. Entonces, estos datos están en la primera pestaña, denominada agrupamiento preliminar, ¿correcto? Agrupamiento preliminar. Entonces, aquí ustedes dicen, ¿todo será componente monomio de mi fórmula polinómica? ¿Así será? ¿Todo lo que está ahí podrá ser componente de mi, o monomio de mi fórmula polinómica? Pues bueno, vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No podrían, porque solo nos dice la norma que son 8 monomios, no la cantidad que está apareciendo. Aparte de ello, hay una condición, que para que un monomio forme parte de tu fórmula polinómica, tiene que tener un porcentaje igual o mayor al 5%. Entonces, aquí observo, acero de construcción tiene un porcentaje de 0.5%, no podría, porque es 5%. Acero de construcción corrugado, 9, sí podría. Agregado fino es 5%, tiene 1, y así, ¿no?
agregado grueso tiene 2 y debería tener 5, cemento tiene 10 y así sucesivamente. Entonces yo evalúo la columna porcentaje inicial y pues veo qué cosa, veo que tienen menos del 5%. Por lo tanto, se me obliga a que yo agrupe 2 recursos más en cada uno de los que están poquitos o que los poquitos vayan a los grandes. Entonces, ¿cuál es el camino aquí? Hay 2 caminos. El camino es, vamos a decir, lo más formal, que ustedes según o en función a la naturaleza del recurso, ustedes lo vayan haciendo en grupo. Por ejemplo, digo, acero de construcción liso, su grupo, su familia, ¿quién es? Acero de construcción corrugado. Entonces lo agrupo a eso, ¿no? Y así, agregado fino de repente al grueso. Y estos al cemento, por ejemplo. Pero va a haber situaciones en las que ni siquiera agrupando con la misma naturaleza va a pasar el 5%. Entonces, ante esa situación, ustedes van a tener que agrupar, como es el segundo caso, a conveniencia, a conveniencia. Entonces, básicamente eso vamos a tener que nosotros evaluar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir con lo siguiente. Digo agregado fino, ¿ya? ¿Quién es el que tiene bastante porcentaje? El cemento tiene 10%, entonces voy a emplear el camino regular, normal, formal, si se quiere decir, y voy a ir a agrupar el agregado fino. Entonces, cuando ustedes quieren tomar un valor chiquito a un valor grande, ¿qué hago? Señalo agregado fino, pongo anticlic, tomar valor y pongo cemento, acumular. Tomo el valor de agregado grueso y voy a cemento, acumular. Entonces, automáticamente se quedaron en 0 y ya engrosó el porcentaje del cemento. Y hasta ahí ya están los 3, ¿correcto? Muy bien. Puedo también, en este caso, el acero de construcción liso, tomo valor y lo agrupo en el corrugado. Ahí está, ¿no es cierto? Y tiene 10.55%. Ya con eso estamos bien, ¿no? 0, 10, 0, 0, 14. Luego está el dólar, la gasolina, por ejemplo, las herramientas manuales. El gasto general de utilidad tiene 20%, se está sobrado, pero ese no se casa con nadie. Ojo, la mano de obra, que es el 47%, y los gastos generales y utilidades no se casa con nadie. Eso usted no me lo puede agrupar con absolutamente nadie. Por eso que yo el 47 no lo toco, eso no va a agrupar con nadie. Y tampoco gastos generales y utilidades, que es el código 39, no lo agrupo con nadie, sería un error garrafal colocar a alguien ahí. Entonces, lo que sí puedo agrupar es a la maquinaria, si no tengan la naturaleza. Entonces, yo, por ejemplo, la gasolina, tomo valor y lo acumulo allí. ¿Qué más? Tengo el dólar, tomo valor y lo puedo acumular en acero de repente, acumulo. O sea, ya estoy yéndome a la conveniencia porque no me resulta, ¿no? Ya no hay forma de que esos chiquititos vayan a su naturaleza o no hay familia tampoco cercana a esos recursos chiquitos. Entonces lo agrupo a mi conveniencia, donde mejor caiga, porque todo el porcentaje, así sea de los más pequeños, tiene que participar. Entonces solo me está faltando las herramientas manuales, voy a tomar el valor y lo voy a agrupar a la maquinaria, ¿sí? Y pongo acumular. Entonces, con eso, miren ustedes, ya me ha quedado solamente 1, 2, 3, 4, 5 monomios, ¿no? Tiene 11% el acero, 14% el cemento, 20% el índice general de precios al consumidor, 6% la mano de obra y 47.9% la maquinaria. Con eso me voy a ir a la segunda pestaña, que es conformación de monomios. Aquí voy a ir al rayito donde dice actualización de datos. Pongo desea conformar los monomios. Coloco sí. Y aquí usted me va a hacer esta etapa final de decirme el orden de los monomios que va a aparecer en la fórmula. Sabemos que la mano de obra es lo primerito que debe de aparecer en este caso, dentro de lo que es su polinómica. Entonces coloco monomio 1 porque es lo primero que debe de aparecer. ¿Quién debe de aparecer seguidamente? Sus materiales, que en este caso es el acero, cemento. ¿Quiénes van a ir primero? El que tenga más participación, pues por ejemplo en este caso el cemento, que es 0.144, ese será 2. Y luego el acero, que tiene menos, será 3.
la maquinaria y equipo será 4 y el índice general de precios 5. ¿Sí? Entonces aquí yo ya lo he agrupado en un orden. Ingeniera, ¿aquí puedo agrupar aún? Sí, la norma me dice que puedo agrupar de hasta 3. Usted puede agrupar 3 componentes aquí y hacerlo un solo monomio. Puede ser, si usted lo cree conveniente. Por ejemplo, yo puedo agrupar el cemento con el acero. Entonces, para eso, tengo que colocar el mismo número, 2, 3 a la maquinaria y 4 al índice general, ¿no? Y ahí ya se hizo CA, cemento y acero. También se puede hacer eso. Obviamente ya la participación no va a ser 100, sino distribuida. Entonces, cuando hago eso, pongo aquí, verificar fórmula, y me dice la fórmula polinómica está correcta. Si me voy a la lupita y pongo aceptar, y pongo un porcentaje más para visualizarlo, aquí está mi fórmula polinómica y acá está mi cuadrito que me va a servir, como ya les mencioné, para poder hacer mis reajustes en mis valorizaciones, ¿sí? Entonces, básicamente, miren eso, qué bonito es hacer las cosas entendiéndolas, ¿no? Sabiendo el por qué, sabiendo qué me dice la norma y poder de esta manera, pues, hacerlo con total conciencia. Esa es la idea, no que se hagan automáticos, sino con conciencia, ¿no? Bien, básicamente es eso, miren chicos, y con eso ya hemos completado todo el proceso, ¿no? Con eso hemos completado todo el proceso. Vamos a ir a sacar los reportes de este presupuesto, de este primer presupuesto. Vamos a hoja del presupuesto, ¿ya? Vamos a la lupita, presupuesto, estándar cliente, aceptar. Pongo aquí la impresora, pongo Nitro PDF, pongo imprimir, voy a poner acá presupuesto, voy a poner acá presupuesto, pilote, excavado 2022. ¿Sí? Lo voy a guardar dentro del equipo para luego también reportarlos a ustedes. ¿Ya? Guardar. Ahí está. Voy a cerrar todas estas pestañitas. Luego me voy acá a la lupita también, voy a análisis de precios unitarios, formato S10, luego voy a varios por hoja, pongo aceptar y también me voy a la impresora, como yo ya lo tengo predeterminada mi impresora con el nitro, pues me va a aparecer por defecto el nitro. Los que no lo tengan no les va a salir, ¿no? Entonces hay que ir a panel del control, impresoras y poner predeterminado su nitro, su PDF o su convert, lo que ustedes tengan, para que cuando pongan acá la impresora, pues les salga en PDF. Si no, no lo van a poder hacer en PDF y lo van a tener que hacer en Excel, que no es igual, ¿ya? Entonces pongo análisis de costo unitario, pilote, excavado, 2022. Y también lo hago dentro de data. ¿Sí? Bien, luego, ¿qué vamos a hacer? Tenemos gastos generales, ¿sí? Aquí también voy a la lupita, todos los rubros, aceptar, voy acá a la impresora, pongo imprimir, aquí vamos a hacer gastos, a ver, gastos generales, ¿sí? Pilote excavado 2022. Entonces cerramos. Luego, ¿qué más me falta sacar? El reporte de su fórmula, ¿ya? Entonces voy aquí en la conformación de monomios. Aquí está, ¿ya? Entonces vamos aquí a la impresora, imprimir, fórmula polinómica, pilote excavado 2022. Ya, y luego precios, ¿no? En precios voy a ir aquí a la impresora. Acá, ojo, aquí cuando vamos a ir a precios, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún comodín.
No hay el comodín porcentaje de mano de obra, tampoco hay el comodín porcentaje de equipo. Los que sí han aparecido en mis recursos, entonces significa que falta algo. Entonces siempre por defecto en lo que es el listado de precios por presupuesto no aparece los comodines. Para que lo activemos tienen que ir aquí a ver recursos comodín. Hacen clic ahí y recién aparece, miren, combustible y lubricantes, porcentaje de equipos y herramientas manuales, porcentaje de la mano de obra, ¿sí? Una vez que está ello, voy aquí a la lupita, pongo listado por tipo, pongo aceptar y aquí me va a aparecer mi listado de recursos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a la impresora, imprimir este listado, o simplemente pongo recursos, pilotes, excavados, 2022. ¿Ya? ¿Y qué es lo otro que me falta? Bueno, tiempos para programación también es un dato importante que no es parte del tema económico, pero que sí lo van a necesitar para que programen sus obras, ¿ya? Entonces lo pongo a imprimir, el reporte, tiempos, pilotes, excavados, 2022. ¿Ya? Ahí está. Luego, nada más, eso es todo lo que ustedes necesitan para el reporte de su parte económica, ¿sí?